Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa de innovación jurídica del EFEB del Derecho, Conversaciones en la Azotea. En esta ocasión es turno para poder hablar de algo tan relevante como es el dinero y en concreto los nuevos medios de pago y cómo la regulación jurídica se adapta a ello. Tenemos para ello la oportunidad de poder conversar con dos invitados de excepción. En primer lugar tendremos a Roberto Palencia, director general del Foro de Economía Digital Digital Business School y fundador del Observatorio de e-commerce. Bienvenido, Roberto. Gracias, encantado. Y contamos igualmente con la presencia de Enrique Fernández, socio responsable del área de regulación financiera de EY. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y cuando hablamos de medios de pago, o mejor dicho, cuando hablamos de nuevos medios de pago, creo que tenemos que traer una reflexión de lo que está pasando en el mundo. Me llamaba mucho la atención, no hace mucho, cuando leía que desde principios de este año, en determinados países nórdicos, los negocios, los comercios, podían negarse a recibir dinero en efectivo, exigiendo única y exclusivamente determinados medios alternativos de pago. Vemos también cómo nuevos agentes irrumpen este nuevo ecosistema digital y estamos hablando, yo creo que de manera cada vez más abierta y más en modo de clave de fintech. Con lo cual la primera pregunta que os tengo que lanzar, y me siento obligado a ello, es si esto es tan así y cuáles son los motivos que propician que los nuevos medios de pago estén sobre la mesa. Bueno, básicamente estamos en plena transformación digital, ¿no? En plena revolución de los procesos empresariales, comerciales, sociales, ¿no? Entonces es normal que todo lo que tenga que ver con el proceso de pago, la monetización, el intercambio de dinero, al final esté dentro de esta transformación y esta revolución digital, ¿no? No creo que sea algo ajeno a lo que está pasando en el resto de la economía y lo que estamos viendo ahora es pues, una excitación de las oportunidades. Por eso se ha creado el concepto fintech, donde hay un gran paraguas, donde hay múltiples acciones debajo de él, y lo que estamos viviendo es toda esta transformación digital, toda esta revolución adaptada en este caso a los medios de pago, pero no es algo ajeno al conjunto de la economía y la dinámica de la sociedad. Yo además, añadiendo un poco a lo que ha dicho Roberto, y en pro también de que la regulación no es tan mala, sino que muchas veces ayuda, ¿no?, al desarrollo de nuevas soluciones, de nuevos productos, de nuevos entornos dentro de un sistema como el sistema financiero. Creo que en el mundo de los pagos, dentro de lo que es el concepto del ordenamiento jurídico del sector financiero, banca, valores, seguros, el mundo de los pagos a nivel en concreto europeo ha recibido un muy buen trato, ¿eh? Ha habido y hay una serie de iniciativas, como fueron la Directiva de Servicios de Pago 1, ahora la 2, que crearon la figura de las entidades de pago, que incorporó un elemento muy importante y es el elemento de la seguridad, de la tecnología, del control del riesgo en esa figura de la entidad de pago, y muchos jugadores existentes dentro del sistema, como eran entidades financieras tradicionales, pero también muchos entrantes, muchos new joiners, vieron ahí una nueva oportunidad que les daba la regulación, y eso provocó pues, que hoy tienes a gente que son filiales de grupos telecomunicaciones que tienen su filial como Telefónica de entidad de pago para hacer determinado tipo de actividades. Por lo tanto, la regulación también ha ayudado mucho en determinado tipo de soluciones, como es el mundo de los pagos, a ese proceso de evolución que, acompañado con la digitalización asociado al proceso de pago, pues hace que esto sea un ámbito con una aceleración brutal, ¿no? Sin embargo, venimos de un mundo donde estamos hablando de un entorno absolutamente regulado y, sin embargo, parece que emergen una serie de nuevos operadores, de nuevos agentes e incluso, no sé cómo lo veis vosotros también, la figura del propio consumidor, que en ocasiones es el que presta el dinero y el que adopta un rol que anteriormente no existía. ¿Cómo convergen y cómo conviven todos esos nuevos agentes? Bueno, yo creo que esa revolución digital lo que está haciendo es poner al consumidor al frente de la operación. Veníamos de la revolución industrial y nos ha durado 2 siglos prácticamente, donde era el generador de producto, el fabricante, el distribuidor de un proceso, era el que lo ponía en el mercado y el consumidor tenía que ir a elegir entre las 3, 4 o 20 ofertas que fuera. A mí me gusta mucho poner un ejemplo clásico en medios de pago, que es PayPal, ¿no? La revolución de PayPal no ha venido por el gran avance tecnológico que hayan podido hacer, sino por ponerse en la piel del consumidor y ser un producto demandado por el consumidor y el retailer verse obligado a incorporar ese medio de pago porque si no perdería ventas, ¿no?, por la prescripción del consumidor. Pues esta revolución es la que verdaderamente va a liderar todos los procesos de innovación, ¿no? Al final, cuando el consumidor busca criterios de usabilidad, de cercanía, de identificación con la marca, muchas veces las entidades o procesos tradicionales se han quedado un poco atrás y por eso hay una grandísima oportunidad para nuevos jugadores, hablamos de Google, hablamos de Facebook,
que se van a convertir también en entidades financieras en esta parte, porque tienen mucha más cercanía al consumidor, ¿no? Al conocimiento, a los hábitos, a la usabilidad, a todo el Big Data que encierra el mundo digital, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Al analizar todo este proceso, cómo el consumidor ha pasado a ser un sujeto pasivo final a un elemento principal. a un elemento sí. principal, ¿no? Nosotros hemos hecho un informe que es la visión 2020 en el mundo de los pagos digitales y el pago móvil, ¿no? Y una de las enseñanzas que hemos aprendido de las entrevistas que haces con los directivos del sector financiero, del sector financiero, es que te dicen, nosotros tenemos que aprender más cuál es la forma de implementar, gestionar y poner en práctica la relación con el cliente, con el consumidor, como lo hacen quien vende un champú o quien vende otros productos más del mundo de la distribución retail, que están mucho más pegados al cliente. Tradicionalmente, hombre, yo probablemente en esta mesa, ¿no? Yo en esta conversación, los tres creo que probablemente confirmaríamos que hace mucho que no vamos a una oficina bancaria. Nosotros sí, pero nuestros padres y gente incluso también de nuestras generaciones tiende a ir todavía a las oficinas bancarias, porque la relación del banco ha sido siempre una relación muy dominante del banco. Bueno, la figura del contrato de adhesión, los contratos bancarios son contratos de adhesión. El mundo de los pagos cambia eso, porque como muy bien dice Roberto, y como hemos un poco llegado a aprender de esas conversaciones con directivos, tienen que entender mejor que el gestor y por tanto el banco tiene que estar en el lugar donde está el cliente, no el cliente en la oficina bancaria. Yo creo que la relación se ha cambiado, ¿no? Y el paradigma ha cambiado muchísimo. Y si nos vamos a ejemplos concretos, puede que muchas de las personas que nos estén viendo pues, empiecen a escuchar ese fenómeno del fintech, hablamos de nuevos agentes, hablamos de innovación, pero ejemplos concretos que vosotros estáis viendo en vuestro día a día de práctica profesional, ¿qué os llama la atención? Mira, yo creo que hay dos ejemplos muy fáciles de entender, ¿no? Uno es el financiamiento de las compras online en tiempo real. Es decir, cuando todos hablábamos de financiación de particulares, entendíamos un proceso tradicional, ¿no? Entidad financiera, entregas 3 nóminas, se hace un análisis, si son ágiles en 7 días te contestan, etcétera, tal. Bueno, el Big Data principalmente y todo el acceso automatizado a tu información, lo que está permitiendo es que si tú haces una compra en tiempo real, podemos hablar de empresas como MediaMarkt, es decir, grandes operadores que ya existen, pues te contestan en aproximadamente 3-4 segundos y te financian la operación cuando estás en el canal digital, ¿no? Esta revolución, que va a ir a mucho más porque el Big Data permite al final una identificación muy superior del usuario, pues es un ejemplo práctico de cómo cambia. Claro, ¿qué ocurre con todo el proceso de scoring que se hacía tradicionalmente? Sigue existiendo scoring, pero es un scoring analítico prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo muy práctico de cómo cambia toda la revolución digital a la hora de transicionar un proceso de pago, ¿no? Y cuidado que fintech es un concepto, iba a decir jurídico, muy amplio. Es un concepto muy amplio. Fintech incluye los operadores financieros que implementan unos procesos diferentes de dar una solución financiera a un cliente, como es dar un préstamo en tiempo real. Pero fintech también es aquel que es capaz de implementar una herramienta para ayudar a una entidad financiera a mejorar sus procesos de gestión de carteras, de oferta de un seguro, etcétera. Engloba muchos conceptos, muchas figuras, muchos escenarios, ¿de acuerdo? Fintech, lo que sí, yo creo que, y esto lo hablaremos a lo largo de la conversación, es una demostración buena de que la industria, tanto financiera como no financiera, se ha adelantado mucho a la regulación. Y es muy importante para que Fintech tenga sentido que la regulación dé una buena respuesta, porque yo estoy muy habituado a observar iniciativas en España de gente que viene del sector financiero, como son estas reestructuraciones, o gente que viene del mundo de las telecos, ¿no? Y del mundo más digital, que cuando ya quieren implementar una solución de fintech o de insurtech, ¿no? De seguros, se dan de bruces contra algo tan básico como la obtención de una licencia, y porque la regulación no es tan dinámica. Perdonad que sea insistente en eso, pero es que me gustaría, porque me llama mucho la atención, qué fenómenos estamos viendo. Es decir, lo que tú estás comentando ahora, todos los temas de pagos con NFC, es decir, qué cosas estamos viendo y que se van a democratizar, por decirlo de alguna manera, en los próximos años. Yo, por incidir con lo que él decía, por ejemplo, creo que estamos viendo un paradigma contradictorio, ¿no? Por una parte, la innovación y la tecnología por naturaleza es disruptiva, es decir, busca crear, busca innovar, pero por otra parte, la legislación no tiene el concepto disruptivo, ¿no? Porque evidentemente no puede ir al albor de lo que está pasando cada semana. Bueno, luego contaré algún ejemplo en Reino Unido que depende de la actitud del supervisor, la regulación puede ayudar mucho. Cuidado. Entonces, por ejemplo, yo creo que existe mucho con el concepto business angel, inversores, etcétera, tal, ¿no? Pues que realmente todavía no se han creado marcos que realmente entiendan, ¿no? Es decir,
Si hubo regulación, creo que el año pasado, si no me equivoco mal, para intentar regular pues este rol de inversores, pero se trataba de delimitar mucho el papel de los business angels, creando una categoría como de inversores profesionales, otro que fueran más a las plataformas de crowdfunding, crowdlending, etcétera, tal, entendiendo como que cuidado a ver dónde os estáis metiendo, a ver si estos son unas preferentes dos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no se entiende un poco eso, cuál es la naturaleza de este modelo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a vivir todavía muchas tensiones entre ambas partes, ¿no? Entre la rapidez del desarrollo tecnológico y comercial y la necesaria reflexión que tiene un proceso legislativo, ¿no? Pero hay ejemplos, ¿eh? Mira, en el mundo financiero creo que el tema de la financiación al consumo, si tú miras los balances de los bancos, ¿vale? Te vas al Santander, observarás que su unidad de consumo, de Consumer Finance, es una de las más generadoras de ingresos y por tanto es un indicador de que su volumen de negocio y su contribución a la cuenta de resultados es muy grande. Es el ámbito donde más operadores hay. En Reino Unido han salido una cantidad, Vibus, Wonga, hay un montón de marcas reguladas todas ellas y algunas desreguladas o no reguladas que han entrado muy fuerte con la tecnología, con la mejora de la experiencia de cliente, dando un producto equivalente, que esto es lo esencial, equivalente al que tradicionalmente el mundo bancario y el mundo financiero ofrecía. Nosotros ahora también vemos en el mundo del asesoramiento, en materia de inversiones, o sea, lo que se llama el robot advisor, el lograr, que esto es muy importante, involucrar al cliente en diseñar su propia propuesta de inversión, pero ayudado con una herramienta que incorpora unos criterios jurídicos debidamente monitorizados, que es compliant, en fin, un marco confortable de protección del cliente, pero en el que el cliente toma mucho la iniciativa y el gobierno de la construcción de lo que va a ser luego una decisión de invertir su propio dinero en una inversión. Ha habido una aceleración en los últimos 12 meses, 18, 2 años casi, pero especialmente en los últimos, donde sí hay ejemplos muy claros, como estos dos que te he dado, que son ejemplos claros de que el fintech y todo este cambio es real, no es algo que... son indicadores de que algo va a ocurrir, ¿no? Os veo ambos muy propicios a todos estos nuevos medios de pago y os diría que comparto esa percepción, pero sin embargo me ha parecido observar una contradicción en uno de los puntos que hemos tratado, que es precisamente lo que tú adelantabas antes. Oye, la regulación quizás no esté a la altura y tú decías, ojo, porque en Reino Unido sí hay algo. ¿Qué hay fuera y qué hay en España? Mira, en Reino Unido es una referencia para muchas cosas, nos gusta o no, porque desde el punto de vista del legislador y del supervisor, especialmente de quien supervisa, monitoriza a los distintos operadores, aplica lo que llamamos los abogados un principio de proporcionalidad muy importante, ¿vale? En Reino Unido, por poneros un ejemplo, se ha producido se ha elaborado, se ha implementado, vaya, lo que llaman ellos el Regulatory Sandbox, que es un entorno en el que el regulador te permite a ti, con una iniciativa que pasa a una especie de compliance check, comprendes la legislación, tienes suficientes recursos, lo has estudiado suficientemente, es disruptivo, es apropiado para el tipo de destinatario al que se lo vas a... O sea, hay una serie de elementos de la solución que se validan y si se validan, te permiten poder hacer el go live, el go to market en mes y medio, sin necesidad de obtener una licencia financiera que podrías tardar entre 6 y 9 meses. Porque te han testado en ese sandbox. Porque te han testado y eso sí, se establecen unas condiciones muy específicas para poder poner en práctica tu solución de seguros, de pagos, de captación de depósitos, en un entorno perfectamente controlado, en un universo de X miles de clientes con estos perfiles. Eso te permite a ti en mes y medio poder demostrar que tu solución es válida, es viable, tiene business plan y permite incluso la capacidad de captación de inversión de esos business angels para poder darle el siguiente paso, que sería ese upgrade de tu licencia temporal e interina a una licencia definitiva. Esto es muy disruptivo. Esto es muy... porque yo en España os digo que en los últimos 3 y 4 años me han venido a ver mucha gente para montar entidades de pago del ámbito del sector no financiero y es complicado, porque claro, empiezas a hablar de la cantidad de papeles, proyecciones y aspectos que realmente no tienen una gran utilidad en lo que es la implementación de una solución que matan a la solución. Ambos sois, como digo, muy propicios al cambio y a la entrada de estos nuevos agentes y estas nuevas soluciones y nuevos medios de pago, y no seré yo quien haga aquí de reaccionario, pero os lo tengo que preguntar, ya ha salido ya en la conversación, el tema de la seguridad. Yo creo que muchos, cuando van con el dinero en el bolsillo, se sienten seguros, se sienten cómodos, cuando utilizan una tecnología
alternativa o al margen de lo tradicional, quizás la seguridad está un poco más en duda. ¿Tienen justificación para estar intranquilos o no? A ver, el concepto de seguridad tiene que ser un básico sobre el que fundamentar cualquier desarrollo tecnológico. Es verdad que cuando estamos hablando de innovación, disrupción, nuevos mercados, nuevas aplicaciones, pues existe un margen de riesgo, y negar el margen de riesgo sería falso, ¿no? También, si ponderamos la tecnología utilizada y el emisor de esa tecnología, quien lo opera, vemos que las tasas de fraude no suelen ser tan altas como la percepción que a veces se genera, ¿no? Es decir, tenemos una percepción de que existe un fraude en el mundo digital como si en el mundo offline o en el mundo analógico no existieran fraudes o estafas, etcétera, tal, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que la tecnología yo creo que nos va a permitir evolucionar, pero que todavía tenemos que entender que hay una beta muy alta de seguridad por cubrir, ¿no? La seguridad en el mundo en el ciclo de los pagos y en el ciclo del manejo del efectivo, ¿no? Porque al final no nos olvidemos, esto yo creo que hay que empezar por lo básico, ¿no? Un operador de pagos lo que se trata es de gestionar de una manera rápida, con una buena experiencia de cliente, el trasvase de una unidad monetaria entre un sitio y otro. Y ese dinero está en un sitio, que es la custodia. Por tanto, seguridad significa en el proceso financiero la identificación y la autenticación del ordenante y titular del cash y la custodia del cash. Por tanto, ahí la seguridad es muy complejo, no es solamente una parte del ciclo u otra parte del ciclo. En la parte relacionada con la autenticación y la identificación y la evitación de fraudes de la identidad del titular, creo que el mundo digital ayuda mucho. Y creo que no hay ninguna desventaja competitiva a nuevos entrantes proficiency en tecnología versus las entidades tradicionales. En mi opinión, en la otra parte, en el otro polo de lo que llamamos la seguridad, de la custodia asociada a la custodia del cash, el garantizar que cuando yo estoy con mi móvil pegado a una maquinita, mi dinero sigue estando donde está y yo sé dónde está y se mueve porque yo lo digo a dónde está, esa parte creo que ahí hay una desventaja competitiva importantísima de los nuevos entrantes que no conocen esa parte del negocio, que es donde los bancos se apalancan principalmente para gobernar esa reserva de activos. Bueno, y hemos tenido... Yo creo, perdona, por completar, hay un concepto ligado al mundo digital que es la trazabilidad, ¿vale? Es decir, la trazabilidad digital es muy superior a la trazabilidad analógica, ¿no? Entonces, hasta que se produzca pues, una salida física, por decirlo de alguna manera, del dinero, ¿vale? Existe un rastro y ese rastro en gran medida es muy posible de seguir, ¿no? Con lo cual, si en alguna fase del proceso ha habido una irregularidad, se pueden crear los mecanismos o bien de retrocesión o bien de análisis, persecución, etcétera, tal, de ese proceso, ¿no? Con lo cual, es verdad que al ser nuevo este mercado, pues siempre nos enfrentamos a situaciones desconocidas, pero que las propias herramientas que nos da el mundo digital nos permiten muchas veces encontrar las soluciones, ¿no? Y cuando muchas veces hablamos, y además hemos tenido la ocasión en esta misma conversación en la azotea, de hablar de un fenómeno como el de Bitcoin, ¿qué papel creéis que juega en toda esa parte de medios de pago? Bitcoin es una iniciativa, es un producto que va más allá del medio de pago, ¿eh? Se ha llegado a tender a percibir como una moneda alternativa, una divisa, ¿eh? El concepto de pago es un elemento virtual de un valor equivalente al euro y alternativamente a eso una divisa que compite con el euro. La divisa tiene un elemento de riesgo adicional y es el valor, la volatilidad del valor. Y la falta de regulación, sí, ¿no? La falta de regulación de un elemento, de una unidad monetaria que está fuera del mercado de las divisas, pues entraña efectivamente el riesgo de que alguien piense que es equivalente, piense que lo puede hacer líquido fácilmente, es decir, convertirlo en algo disponible en un cajero como es el euro, y se encuentra con que eso no ha sido así. Yo creo que Bitcoin es el efecto de una iniciativa muy potente, muy disruptiva, que ha nacido en un momento de regulación financiera donde los reguladores y los supervisores tenían el foco en otras cosas. Tenían el foco en la reestructuración financiera, en temas de capital, en que no caigas si eres muy grande, o sea, en preguntas mucho más macro del sistema financiero, y eso ha provocado, boom, que aparece encima de la mesa una manzana que aparentemente era saludable y es sana, pero que puede tener ciertos riesgos. Yo estoy de acuerdo, además añadiría un punto, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay tecnologías operativas y tecnologías comunicativas, ¿vale? Es decir, el Bitcoin tiene un potencial tecnológico de desarrollo, bueno, el blockchain, todos los desarrollos de encriptación que vengan detrás, pero a día de hoy la operativa práctica es prácticamente ínfima, ¿no? Nosotros hemos vivido muchos casos de empresas que anuncian que aceptan pagos en Bitcoin,
tiene un efecto comunicativo muy bueno, haces una nota de prensa, te lo publicas, pero transacciones reales entre 0 y muy pocas, ¿vale? Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con la capacidad tecnológica de desarrollar, pero que no creamos que ahora mismo existe un mercado real y evidentemente seguro, como pueda ser el mercado monetario tradicional, que pueda competir, ¿no? Que pueda tener un papel relevante, ¿no? Sin embargo, Sí, perdona. Además, en este informe que os había contado de la visión 2020 en el mundo de los pagos digitales y pagos móviles y la disrupción en el sector financiero, te das cuenta, joder, es que estos de el Amazon asiático, Alibaba distribuye fondos de inversión a través de Internet. Ves varias encuestas de algunas consultoras y llegas a la conclusión y te dicen que un determinado segmento del usuario de servicios financieros relativamente joven, pero joven hasta 40 y pico, considera más reputable, con mejor reputación, el sector de las telecos o el sector de la distribución por Internet y del e-commerce que el sector financiero. Eso te lleva a que haya gente, como tú dices, dice, oye, pues efectivamente yo apuesto por ser también disruptivo y en vez de emplear el euro, empleo el Bitcoin. Y luego te das cuenta que la utilidad y la usabilidad de eso es enormemente limitada. Hay un punto además que tratábamos precisamente en esa conversación de Bitcoin y voy aterrizándolo allá al mundo jurídico y es que veíamos, por ejemplo, nos contaba uno de los invitados que él recibía, despacho de abogados, recibía pagos en Bitcoins. Mi pregunta no va tanto en eso, sino en, oye, esto de que estamos hablando de los medios de pago, ¿qué reto o qué oportunidad representa para los despachos profesionales? Bueno, yo desde el punto de vista, ya, lo puedes ver desde distintos ángulos, ¿no? Yo como asesor, vaya, desde luego creo que, y la experiencia práctica me lo ha dicho, yo llevo trabajando en la parte legal, ¿no? Y regulatoria de una firma más amplia que desarrolla otros servicios y principalmente estoy muy pegado, como yo llamo con mis primos los consultores, la gente de advisory. Creo que el mundo de los pagos, como cualquier mundo que esté relacionado con la digitalización de los servicios bancarios o de cualquier servicio en un entorno más o menos regulado, implica que el cliente va a demandar un asesoramiento muy amplio. No van a pedir un doctor en Derecho que analice la validez de la prestación del consentimiento en la transacción, sino algo mucho más macro, ¿vale? Y creo que ahí hay una ventaja competitiva y los abogados tienen que dar el salto, no ya en su proceso interno de análisis y de estudio y de tener más procesos amigables de pago con el cliente, sino que en lo que es la metodología de trabajo, de visualizar al cliente, no solo en la parte puramente legal del producto, del canal, del requerimiento, sino en el entendimiento de su modelo de negocio y de los retos de su modelo de negocio. Por ahí voy. ¿Vamos a tener la posibilidad o vamos a ver pronto cómo los despachos de abogados incorporen dentro de sus procesos productivos, no tanto en la parte de advice, dentro de esos procesos de negocio, nuevos medios de pago? Bueno, yo creo que van a tener que operar mucha casuística que tenga que ver con medios de pago o con procesos mercantiles que estén vinculados de forma distinta a lo que se hacía hasta ahora. Y te pongo solo dos ejemplos, ¿no? Uno, el factor de internacionalización. En comercio electrónico se estima que hasta el 50% de las compras de comercio electrónico que se hacen en España son a través de empresas que operan en el extranjero, ¿vale? Cuando hablamos muchas veces de Amazon, hablamos de cualquiera de estas empresas, son empresas radicadas, con lo cual las legislaciones de origen, las legislaciones del consumidor en destino, etcétera, tal, son distintos, ¿no? Cuando hay transacción, hay proceso de pago, hay operación, ¿no? Con lo cual yo creo que van a tener que saber los derechos y garantías del consumidor, cuál es el proceso mercantil previo que se está produciendo y en base a eso se pueden producir múltiples casuísticas, ¿no? Porque no tiene nada que ver una prestación de servicios con una compra de productos, etcétera, tal, ¿no? Con lo cual yo creo que es fundamental que los despachos entiendan la transformación digital, porque al final es una transformación mercantil, ¿no? Y luego la transformación mercantil de la regulación, por tanto, ¿no? Es decir, que yo creo que ya no tienen que saber solo de los códigos tradicionales, ¿no? Sino que tienen que adaptarse un poco a cuál es todo este tipo de procesos. Y solo pongo un ejemplo muy puntual, ¿no? Quien llevó a Google, empresa internacional, a los tribunales por el derecho al olvido fue un bufete español, ¿vale? Con lo cual entendamos un poco que vamos a romper un marco tradicional, ¿no? Donde pensábamos que todos jugábamos en local y la internacionalización va a ser pues casi un aspecto commodity, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues no me queda nada más que agradecer esta fantástica conversación, todo lo que hemos disfrutado y aprendido sobre nuevos medios de pago, sobre oportunidades para el sector y, por supuesto, agradeceros a vosotros que hayáis estado disfrutando de la conversación y siguiéndola en redes sociales a través del hashtag conversacionesled. Os esperamos pronto en Conversaciones en la Azotea, el Efebro del Derecho, y disfrutad y gracias por estar ahí.